Mientras que la omnisciencia lo ve todo, y la semana pasada veíamos cómo la omnisciencia, el conocimiento de Dios es inherente, él no aprende, Dios lo sabe todo en todo momento. Para Dios no hay un pasado, un conocimiento presente, un conocimiento futuro. La omnisciencia de Dios abarca la totalidad del saber en maneras que escapan a nuestro entendimiento. En este aspecto, la presciencia abarca simplemente el aspecto futuro. Y entonces allí es donde nosotros vamos a centrar nuestra atención para considerar cómo la Biblia trata esta definición de presciencia. Allí entonces podríamos ver que en líneas generales, o para concluir este punto, esta diferenciación, la presciencia es el conocimiento anticipado de Dios. Como les decía yo, es una rama o un aspecto de su omnisciencia. Ahora, esa es una definición general que nosotros podemos dar acerca de la presciencia, ¿sí? Un aspecto de la omnisciencia de Dios que simplemente se enfoca en el futuro. Sin embargo, la Biblia trata ese término en un sentido diferente. No se opone a lo que nosotros acabamos de definir acá en líneas generales, pero la Biblia le da un trato diferente. Dentro de la Biblia, ese término presciencia o previo conocimiento se utiliza para explicar por qué Dios elige a su pueblo, como en textos Romanos 8:29 o 1 de Pedro 1, versículo 2, que vamos a estar viendo más adelante. ¿Ok? Esa palabrita presciencia es prognosis, un conocimiento previo. Eso es lo que significa, básicamente, prognosis. Nunca se utiliza en la Biblia, nunca se va a utilizar en términos de conocer eventos o tiempos, ver el futuro para anunciar un acontecimiento. No se utiliza así. Se utiliza en términos relacionales. ¿Recuerdan ustedes? Ahora lo buscamos de manera precisa. Por allá en Génesis, cuando la Biblia dice que conoció Adán a su mujer y de allí nace Caín. ¿Qué significa el uso de la palabra conocer en ese contexto? Esa es la palabra. Hay un conocimiento íntimo, hay una relación íntima. Es en ese sentido que la palabra conocimiento en el Antiguo Testamento, el preconocimiento en el Nuevo Testamento es utilizada. Y debemos tenerlo en cuenta a la hora de examinar los versículos que vamos a estar viendo. ¿Ok? Así que podemos decir entonces, antes de que Dios creara los cielos, la tierra, mucho antes de que nosotros naciéramos, Dios conoció a sus elegidos. Los conoció. ¿En qué sentido? En el sentido relacional. Dios decretó tener una relación con aquellos elegidos. Él quiso entrar en relación con ellos. No fue que Dios vio que ellos creerían y entonces por eso les concede fe y arrepentimiento. No, Dios quiso tener una relación con ellos y por ende Dios les concedió fe y arrepentimiento. Como alguien lo ha dicho, el Señor los escogió para que fueran sus ovejas, no porque algún día los seguirían, sino para garantizar que esas ovejas lo iban a seguir. Okay, ya vamos a ver esos textos con más detalle. Vamos a centrarnos primero en lo que el Antiguo Testamento nos dice de esta palabrita conocer. ¿Ok? Esa palabra conocer es la palabra hebrea yada. ¿Ok? Pueden colocar allí en sus bosquejos. La palabra hebrea yada significa conocer. Esa es la palabra que nosotros vemos en nuestras Biblias en español
cada vez que leemos conocer en el Antiguo Testamento. Y vamos entonces a comenzar a utilizar la Biblia. Vamos al libro del profeta Amós en el Antiguo Testamento. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3 dice de la siguiente manera: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, le dice el Señor a Israel. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El Señor le está diciendo a Israel acá que de todas las familias de la tierra, solamente a ellos los ha conocido. ¿Qué significa ese conocer allí? ¿Es que Dios no estaba en conocimiento, no sabía de la existencia de las demás familias de la tierra? No, porque eso contradeciría el tema que veíamos la semana pasada acerca de la omnisciencia. Dios sabe todas las cosas. Por supuesto que Dios está en conocimiento de todas las familias de la tierra, no solamente de Israel. Pero en este texto acá, lo que el Señor le está diciendo al pueblo es que de todas las familias de la tierra, que Él sabe, él está al tanto de su existencia, con ellos quiso tener Él una relación. Y por eso les dice, a vosotros solamente he conocido, la palabra yada allí, de todas las familias de la tierra. Claro que Dios tiene un conocimiento intelectual de todo ser humano, pero solo con algunos decide Él entrar en una relación personal. Otro versículo, Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Alguien quiere leerlo? Sí, yo lo hago. Sigue, claro. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Muchas gracias. Allí la palabrita conocí, traducida en nuestras Biblias al español, es la misma palabra yada, es la misma palabra conocer, la misma de Amós. Así que aquí en este texto lo que estamos viendo es cómo ese conocimiento de Dios hacia Jeremías, lo que significaba era ese preceder en relación antes de la existencia de Jeremías. Y porque lo conoció, porque quiso tener una relación con este Jeremías, entonces Él lo santificó, lo apartó para que cumpliese un propósito y una misión dentro del pueblo de Dios, que era ser un profeta a las naciones. Ahí en Génesis capítulo 4, versículo 1, está el texto que les mencionaba hace un momento. Conoció a Adán a su mujer. Ese conoció allí es la misma palabra. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió, da a luz un hijo, Caín. Y este texto es el punto más gráfico de esa relación íntima, como decían por acá. ¿Okay? El verbo conoció se usa allí como una especie de eufemismo para la relación sexual entre Adán y Eva. Es en esa manera en que el Antiguo Testamento nos presenta entonces el uso de la palabra conocer. Vamos a ver, vámonos al Nuevo Testamento ahora. En el Nuevo Testamento, la palabra conocer es ginosco. Y aunque aquí en el Nuevo Testamento, esa palabra es utilizada también para el conocimiento general en el Nuevo Testamento, también es utilizada para ese conocer en términos relacionales. Y los ejemplos en el Nuevo Testamento son muy, muy, muy claros. Mateo capítulo 7. Muchos conocen este pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 23. El Señor está hablando de aquellos que dan frutos característicos de la piedad. Y dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 23. Y entonces les declararé, nunca os
conocí. Ginosco es la palabra allí. Ahora, ese conocí, es que, mira, era un conocer acerca de la existencia de estas personas. ¿No sabía el Señor que estas personas existían? Claro que sí. Pero el Señor nunca tuvo una relación con ellos, aunque ellos creían que así era. El Señor les dice, yo nunca os conocí. Jesús no está diciendo que no sabía quiénes eran esas personas. Él simplemente está afirmando que no tenía una relación salvífica de aprobación o aceptación. Eso es lo que significa ese pasaje allí. En ese pasaje allí la palabra conocer. Vamos a otro texto. 2 Timoteo 2:19. Segunda carta de Pablo a Timoteo 2, versículo 19. Si alguien lo quiere leer, con eso me ayudan a mí acá. 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muchas gracias. ¿Se fijaron en ese texto? Dice, el fundamento de Dios está firme. Es que conoce el Señor a los que son suyos. El Señor tiene, él hace un acto de aprobación. El Señor concede un reconocimiento especial a los que Él conoce como suyos. Términos relacionales. Ese conocer los distingue de otros que no lo son. Fíjense cómo lo dice allí Pablo. Conoce el Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártense de aquellos que no invocan el nombre del Señor. Un último texto, 1 Corintios 8, versículo 3. Ese conocer, en todos estos textos es la misma palabra ginosco. ¿Ok? 1 Corintios 8, 3. ¿Alguien lo tiene? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es la misma palabra. ¿Ok? Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ese ser conocido por Dios es un privilegio que implica de manera casi que automática haber sido elegido, haber sido aprobado, haber recibido ese privilegio relacional con Dios. No es una declaración pasiva, ¿ok? de la omnisciencia de Dios, sino su aprobación relacional. Esos son los ejemplos de cómo esta palabra es utilizada. ¿Okay? El conocimiento previo en la Biblia respecto a la definición bíblica. Ahora, vamos a ver los textos que son más polémicos en este respecto, porque al analizarlos de la manera en que nosotros lo interpretamos, a la luz de cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hacen uso de la palabra conocer, salen algunos a objetar porque entienden que de ser así, la interpretación que nosotros le damos a esta postura, al hombre se le está minando su libertad. Pero vamos a examinar este tema, ¿ok? Vamos a examinar el contraste fundamental, que es básicamente este eterno debate entre calvinistas y arminianos. Nosotros somos, como ustedes muchos sabrán, los denominados calvinistas, ¿ok? Vamos a recibir la etiqueta de buena gana en esta hora. Así que nosotros seremos el ala calvinista y para nosotros ese conocimiento previo de Dios es un conocimiento relacional y soberano. Para nosotros no tenemos dudas. No nos complicamos tanto. Leemos la Biblia en términos llanos.
Efesios 1, versículo 4, dice que el Señor nos escogió. Leamos el 3. Bendito sea Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Hay una elección previa antes que todo existiese. Y ya, no es más. El versículo 14. El 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón para que fuésemos predestinados? Es que Dios sabía que íbamos a ser especiales. No. La única razón que la Biblia nos da del por qué los predestinados son predestinados es que el Señor hizo todas las cosas conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La enseñanza del Nuevo Testamento es llana. Así que para nosotros, ese conocimiento previo es un conocimiento relacional y soberano que garantiza la fe. Por otro lado, para la postura arminiana, ese conocimiento previo es un conocimiento factual y profético, que básicamente interpreta el conocimiento previo de Dios como que Dios vio, porque Él es omnisciente, Él vio a aquellos que iban a creer en Él y por ende los eligió. Pero eso entra en conflicto con este versículo 11 de Efesios que acabamos de leer. Porque de ser así, entonces Dios no predestina según el designio de su voluntad. Dios predestina entonces según la elección de aquellos que iban a creer en Él. Esa es la postura arminiana. Ahora, los versículos realmente son esos solamente. Pero entonces los versículos utilizados por estas, que entran en debate, en conflicto en estas posturas son Romanos 8:29 y 1 de Pedro 1:2, básicamente. Vamos a analizar cada uno de estos textos y vamos en primer lugar a ver Romanos 8, versículo 29. ¿Recuerdan el contexto de ese pasaje? Es aquel pasaje que dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese conoció allí es la misma palabra que va a utilizar Pedro en 1 de Pedro 1, versículo 2. Pero en 1 de Pedro 1, versículo 2, la Reina Valera traduce esa palabra que es pronoxis como preconocimiento de Dios. Déjenme ver rápidamente aquí 1 de Pedro. Ya vamos a ir a 1 de Pedro, todos. Esa pronoxis, 1 de Pedro, según la Reina Valera, la traduce como presciencia. Son las mismas palabras. Él conoció acá en Romanos 8:29 y la presciencia de 1 de Pedro 1:2 son la misma. Así que, y esa palabra básicamente significa o el significado literal es previo conocimiento. Previo conocimiento, el conocimiento previo. Ya nosotros hemos aclarado, definido cómo la Biblia utiliza la palabra conocer. ¿Ok? En términos relacionales. En Romanos 8:29, nosotros entendemos que el Señor está diciendo que a los que antes Él conoció, con aquellos que Él en la eternidad pasada decidió entrar en una relación, a esos también Él los predestinó. Mis hermanos, creo que es la manera más sana de interpretar ese pasaje para no minar la omnisciencia de Dios. Que eso sí es importante que nosotros no afectemos. Es una doctrina que claramente ha quedado
explicada. Nosotros la vimos la semana pasada. La Biblia habla claramente cómo Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No solamente desde el pasaje de Efesios, sino que citamos muchos textos la semana pasada. Salmo 139, Isaías 46, entre otros textos. ¿Qué dice la postura arminiana? La postura arminiana pues interpreta este preconocimiento acá en Romanos 8:29 como que Dios vio de antemano, ¿ok? Dios los conoció. ¿Y cómo los conoció? Porque sabía que iban a creer. En el uso de su libre albedrío, estas personas iban a poner su fe en Cristo, y entonces Dios, basándose en ese conocimiento, porque Dios es omnisciente, entonces Dios los predestinó. No es esa la manera en que nosotros creemos que este texto debe ser interpretado. Nosotros interpretamos pronoxis, pueden colocar allí en sus bosquejos, como un conocimiento relacional o una elección amorosa. Porque, ¿qué dice Jeremías 31:3? ¿Recuerdan? Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. El amor que Dios... Piensen en eso, mis hermanos, porque eso es bueno. Nuestra elección, el Señor nos predestinó porque Él decidió en la eternidad tener amor con nosotros, y por ende ese amor para con nosotros es eterno. Nunca ha dejado de ser, nunca dejará de ser el amor de Dios en favor de sus elegidos. Elegidos porque Él en su sola gracia quiso entrar en relación con Él. Ya vamos a ver unos textos al final en las aplicaciones de cómo, por qué Dios hace así, o qué explicación podemos dar a esa elección. El segundo texto, el segundo versículo es primera de Pedro 1, versículo 2. ¿Cómo dice primera de Pedro capítulo 1, versículo 2? Elegidos según la presencia de Presencia. Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Ese texto forma parte del saludo introductorio de Pedro en su primera carta. Él allí, de forma incidental, él está mandando un saludo a todos aquellos judíos expatriados. En su condición de expatriados, él les dice, hey, saludos a ustedes que fueron elegidos según la presencia de Dios. ¿Cómo se saludaba a la gente antes, no? Buenos saludos teológicos. Así deberíamos nosotros empezar a hacer uso. Bien. Ese texto claramente dice allí que ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios. Pero cuando se lee ese texto con cuidado, ni siquiera hay espacio para darle una interpretación arminiana. No lo hay. Nosotros hemos definido entonces que la presencia de Dios es entrar en una relación previa con sus elegidos. Lo que está sucediendo en este texto es que esa presencia de Dios que sucedió, ellos fueron elegidos según esa presencia, porque Dios quiso entrar en una relación eterna con ellos. ¿Para qué? Con un propósito. Dice, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer. O sea, no fue que por obedecer ellos fueron elegidos. No, ellos fueron elegidos según la presencia de Dios para que obedecieran. No hay espacio para una interpretación arminiana de este texto de primera de Pedro 1, versículo 2. Este texto más bien lo que hace es reforzar ese acto de la presencia de Dios, como lo estamos afirmando nosotros desde la postura calvinista, y está anclado en el propósito eterno y conocimiento de Dios. Hay un último texto que es precioso simplemente.
Hechos capítulo 2, versículo 23. Quien lo tenga lo puede leer. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Muchas gracias. Ese texto es fundamental en este debate. Fundamental, porque ese versículo enlaza o conecta la presencia de Dios, ese eterno decreto de Dios, con la voluntad humana, que es aquello que tanto defienden los arminianos en este caso. La defensa que intentan ellos hacer es que si nosotros afirmamos que Dios eligió libre y soberanamente, sin que el hombre tuviese nada que ver allí, ¿dónde queda la libertad humana? Bueno, en este versículo lo que nosotros estamos viendo es cómo hay un decreto soberano de Dios y una responsabilidad humana al mismo tiempo. El Señor está diciendo, o Pedro, esto es Pedro predicándole a los judíos en Hechos capítulo 2, y él les está responsabilizando por la muerte del Mesías, por la muerte del Señor Jesucristo. Pero él les hace una aclaración interesante, él les dice, a este Jesús, dice, ese Jesús fue entregado, ¿pero por qué? Por el determinado consejo, ahí está el decreto de Dios, y el anticipado conocimiento, ahí está la presencia de Dios. Pero ahora les dice, es como que Pedro está diciendo, no, Jesús no murió casualmente o porque fue víctima de una injusticia. Jesús era parte del plan soberano de Dios para la redención de sus elegidos. Y entonces Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sin embargo, dice, prendisteis y matasteis, ustedes judíos, lo prendieron y ustedes lo mataron. Y por manos de inicuos ustedes lo crucificaron. ¿Y qué explicación podemos nosotros brindar a eso? ¿Cómo es posible que Pedro en un solo párrafo, en pocas palabras, él dice que Jesús muere por voluntad de Dios, pero al mismo tiempo Jesús muere porque fueron los hombres malvados quienes lo crucificaron? Ya vamos a ver cómo responde la Biblia a esta interrogante, a esta aparente contradicción. Porque el problema como lo hemos visto ahora, el problema que algunos ven ante la presencia como la Biblia la presenta, es que si Dios conoce mi elección antes que la haga, ¿realmente yo soy libre de hacer o de elegir otra cosa? ¿Dios es quien actúa según su decreto soberano o el hombre es responsable? Vamos a ver algunos otros pasajes muy rápidamente para ver estas dos verdades. Estas dos verdades que allí en Hechos 2:23 son muy evidentes. La soberanía de Dios por un lado, pero también la responsabilidad humana por otro. En sus bosquejos creo que tienen la serie de versículos allí. No los vamos a ver todos por causa del tiempo. Okay, llevamos buen tiempo acá, pero no creo que lo veamos todos. Vamos a ver en primer lugar Jueces. Jueces capítulo 14. En Jueces capítulo 14 nos encontramos a Sansón. Y allí en el capítulo 14, déjenme leerles acá desde el versículo 2. Dice Jueces 14, versículo 2. Y subió Sansón, y subió y lo declaró. No, déjenme leer desde el primero. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas
de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué están viendo ustedes allí? Un Sansón categóricamente decidido a tomar una mujer, aun cuando sea ajena al pueblo de los judíos, del pueblo de Israel. Pero en el versículo 4, el autor del libro de los jueces, el autor de los jueces, nos aclara lo que hay detrás de la libertad de Sansón, de la responsabilidad de Sansón. Dice el versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque había un propósito. Y dice, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. El deseo de Sansón por esa mujer filistea, al final, venía de Jehová. Demostrando entonces cómo Dios usa las acciones, cómo usa los deseos de los seres humanos para sus propósitos soberanos. Lucas 22, versículo 22. ¿Quién lo puede leer? A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Este pasaje es primo de Hechos 2:23. El Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero al mismo tiempo hay de aquel hombre por quien es entregado. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. La mayoría de estos textos que estamos viendo acá son textos que hablan en favor de la soberanía de Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Cómo dice? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué hace Dios con aquellos que rechazan la verdad? En juicio, Él les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Primera de Pedro 2, versículo 8. ¿Alguien lo tiene o lo leo yo? Piedra de tropiezo y roca que hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro allí está hablando de cómo el Señor Jesucristo es la piedra angular, desechada ciertamente por los edificadores, mas para Dios escogida y preciosa. Y al llegar acá dice que Él es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué tropiezan en las palabras? Siendo desobedientes. Los hombres son desobedientes al no creer en Jesús. Pero añade, a lo cual ellos también fueron destinados. El Señor los destinó a eso. Vamos a ver algunos versículos que hacen un énfasis ahora en la responsabilidad humana. Ustedes tienen allí muchos más textos. Les invito a que en casa los lean. Tomen estos bosquejos junto con el libro de Pink y tengan un tiempo de estudio personal leyendo estos textos ustedes mismos por su cuenta, rogándole al Señor que sus corazones sean sensibles a estas verdades, que vamos a ver al final cómo no son un simple conocimiento adicional para nuestro intelecto. El conocimiento de estas cosas afecta nuestra vida práctica de piedad para con Dios, para nuestras relaciones interpersonales. Vamos a ver entonces algunos textos que hablan acerca de la responsabilidad humana.
Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. Sí, quien lo tenga lo puede leer. Siéntase libre de leerlo. Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En esos versículos nosotros lo que estamos viendo es cómo el Señor condena a estas ciudades haciéndolas responsables de su incredulidad. Nadie puede venir en aquel día a decirle al Señor: que yo no creí porque yo no fui escogido. El Señor hace responsable a aquellos que no creen en Él. El versículo 28 ahí mismo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ustedes que están oyendo a la predicación del Evangelio, venid a mí, dice el Señor. El pecador debe ir al Señor. Él no debe quedarse estático, paciente, esperando que de alguna manera sea arrastrado porque él fue escogido. No, él responsablemente debe ir al Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hechos capítulo 5, versículos 30 al 32. Hechos capítulo 5, versículos 30 al 32. Recuerden, no nos estamos desviando del tema de la presciencia, ¿ok? Estamos trabajando o tratando este tema dentro del tema de la presciencia de Dios, porque es un argumento que siempre sale a colación cuando hablamos acerca de estas cosas. Les invito a que lean el capítulo 4 del libro de Pink, que ya se les fue entregado, que habla de esto. Y él comienza el capítulo mencionando acerca de este eterno conflicto entre tantas ramas de la teología y del pensar cristiano y de las doctrinas bíblicas. Él dice, por supuesto, ¿qué podíamos esperar para un tema tan aparentemente contradictorio como es la responsabilidad humana y la soberanía del Señor, que haya conflicto? Les invito a que lo lean. Hechos 5, versículo 30 al 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En ese texto lo que nosotros vemos es cómo los apóstoles en su predicación lo que estaban enseñando era que la gente era responsable por haber matado al Cristo y debían arrepentirse. ¿Ok? Un texto más. Bueno, ahí que estamos en Hechos 3, versículo 19. Hechos 3, versículos 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok. Ese versículo pueden ser frases que puede ser una fraseología que uno utilice para predicar el evangelio a alguien que uno entiende que es un incrédulo, ¿sí? Pero imagínense que se consiguen ustedes conmigo, que soy un incrédulo informado. Y hermano Manuel, que anda predicando el evangelio ahorita bastante diligentemente, y me cita este texto y me dice: arrepiéntete y conviértete.
Pero yo, incrédulo informado, le digo, ¿y por qué? Si Dios ha decidido escoger a aquellos que serán salvos, yo voy a esperar pacientemente que Él me lleve a Él, me arrastre a Él, o si no, pues yo no soy. ¿Quién puede resistirse a la voluntad de Él? Aquí voy a estar. Yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que tomar mucha parte en este tema. ¿Cómo responderían ustedes a una postura tal? Yo no me estaba pensando, pues no me ha tocado ahorita una persona que me salga con esas cosas. Lo estaba pensando en la respuesta. Yo creo que ahorita todas las respuestas que dieron las podemos entender nosotros que ya hemos creído. Pero a una persona así es bien difícil cualquier respuesta que uno le dé de convencerla. Ahora y nos topamos con uno parecido, así que solo contrario. Pero yo creo que lo único que le diría yo es, mi responsabilidad de lo que hacen los hermanos era predicarte este evangelio y tú vas a ser responsable, lo aceptes o no. Y más aún, la Biblia dice que aquellos que ya recibieron este mensaje y lo rechazan, su castigo será aún más grande. Hablaría algo así con él, pero yo creo que no hay manera de convencerlos si ellos ya tienen su corazón bien endurecido. Porque como dice usted, están informados y es bien difícil. Sí, aún así, claro, entiendo tu punto. Sin embargo, aún así, recuerden siempre que nuestra responsabilidad es simplemente sembrar. El sembrador salió a sembrar y él riega la semilla y esta cae en diferentes suelos, ¿no? Algunos tan endurecidos como piedra, pero hay unos que son buen fruto, buen suelo, dan fruto a 30, 60, 100 por uno. Pero aún en esos suelos duros, endurecidos como piedra, nosotros debemos recordar siempre que el poder de la palabra de Dios es tal como lo afirma Jeremías, que quiebra la piedra. La palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo. Es por eso que muchas veces, muchas veces no, nuestro deber realmente cuando se comparte el Evangelio es confiar en el poder de la palabra de Dios. No es necesario tener argumentos filosóficos o cosmológicos. Confiar en el poder de la palabra de Dios. Porque aún esos corazones endurecidos, el Señor puede quebrantarlos. Y nosotros, porque veamos un individuo aparentemente muy endurecido y reacio a creer el Evangelio, no por eso debemos concluir nosotros, irnos a un extremo y decir, ese que no fue escogido. Porque seguramente muchos hubiesen pensado lo mismo de un Pablo antes de su conversión. Tan acérrimo perseguidor de la iglesia, respirando odio por los cristianos. Sin embargo, llegado el momento, el Señor le dijo, sea la luz para él, y nació de nuevo. Y vemos lo que vemos al día de hoy, su obra. Yo decía, no me quiero escuchar a nadie, siempre decía, soy católico, voy a morir. Mira dónde está. Muchos de nosotros, exactamente. Sí, muchos de nosotros. La historia es la misma. Bien, entonces, concluimos, mis hermanos, que la Biblia enseña esas dos verdades y esa tensión no es una contradicción. Ahí el problema es, ambas verdades son ciertas y avanzan paralelas. Ambas verdades en la Biblia. El asunto es que la falla está en nuestra capacidad limitada para conciliarlas. Alguien ha dicho, en la eternidad seremos capaces de entender estas verdades. Pues yo no sé, porque tal vez no. Nosotros en la eternidad seguiremos siendo seres finitos. Solo Dios es infinito, con cuerpos glorificados, sí, pero nuestra mente jamás llegará a ser la mente de Dios. Tal vez si lo entendamos en la eternidad, pero ¿y si no? Así que lo que quiero dejar en sus mentes es eso. Son dos verdades presentes en la Biblia. Aplicación práctica número 2. Hermanos, enfoquémonos en la obediencia, no en la lógica. Como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a nosotros.
Eso es una verdad bíblica que nosotros debemos tenerla siempre presente. Porque cuando tratamos temas de este tipo, muchas veces podemos comenzar a intentar responder preguntas que van más allá de la revelación bíblica, que van más allá de nuestra lógica. Y yo no sé qué tan sano sea que nosotros comencemos a especular con temas de este tipo. Recordemos, lo secreto, que es esa presencia que solo Dios conoce, eso le pertenece a Él. Allí Dios reconcilia esas dos verdades. Pero acá, aquello revelado, que es nuestra responsabilidad, eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es creer el Evangelio, arrepentirnos cuando pecamos, que lo que sea que hagamos nosotros en esta vida es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque a Dios daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. No salgamos como aquella persona que cometió aquello malo, muy malo, un pecado muy grave, y entonces rindiendo cuentas decía, bueno, pero yo lo hice porque entendí que al final Dios había soberanamente decidido meterme en esa situación y ya no había nada más que hacer. No, eso no es así. Seguimos siendo responsables. Hay un mensaje clave en esta enseñanza y es que esta doctrina de la presencia de Dios, de la soberanía de Dios, debe llevarnos a adorar a Dios y a ser humildes ante Él. Vamos a ver este último pasaje y con esto terminamos. Van a quedar algunas aplicaciones pendientes allí que las pueden leer en casa. Pero acompáñenme a Romanos capítulo 9. En Romanos capítulo 9 el apóstol Pablo está hablando acerca del tema de la elección. Y él está hablando acerca de Jacob y Esaú. Y él dice que Dios soberanamente escogió tener misericordia de Jacob y aborrecer a Esaú. Y dice el versículo 14 del capítulo 9 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? O sea, ¿es Dios injusto porque amó a Jacob y al pobre Esaú no? Ese Dios sí es injusto. ¿Podremos decir eso? Pablo dice, en ninguna manera. ¿Y por qué? Explícamelo. Porque es que ya él antes le había dicho a Moisés esto. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense, todo ser humano, Jacob, Esaú, Abraham, todos, se hallaban con la condenación eterna pesando sobre ellos porque todos eran herederos del pecado de Adán. Y Dios los ve a todos. Pero solo con Jacob desea entrar en una relación de misericordia y concederle misericordia. ¿Por qué es así? Porque Dios del que quiere tiene misericordia. Y punto. Pero sigue el contendiente allí presentando objeción y diciendo, pero ya va, ¿no? Eso es injusto. Y Pablo dice entonces, el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Brinquemos aquí al versículo 18, de manera de que, porque ya antes ha citado a Faraón, 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, versículo 19, o sea, sigues tú peleando, me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, si nadie puede resistir la voluntad de Dios, si Dios soberanamente decide tener misericordia de unos y de otros no, ¿por qué los hace responsables? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? Véanlo ahí en el texto. Mas antes, versículo 20, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Fíjense que Pablo no se detiene a explicar. Pablo no les dice, bueno, ven acá, lo que está pasando es esto y esto. No, él les dice deja de altercar con Dios. Y punto.
Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Así que mis hermanos, con humildad, reconozcamos que hay cosas que no nos corresponde entender ni saber, porque Dios en su soberano designio ha decidido que así sean. Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a nosotros. Solo las que el Señor ha querido revelar acá, con eso nosotros podemos trabajar, andar. Pero aquello que el Señor no ha querido revelar, no.